gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la audiencia que nos brinda en este programa, a toda la gente que debate por redes sociales, a la gente de regiones, sobre todo la gente del sur, la gente de la quinta región, la gente también del norte, toda esa zona de Arica, Iquique, Calama. Y hoy es el día que nos corresponde hablar de mujeres y empoderadas. Vamos a hablar del tema de la confianza. Tremendo tema. En hashtag CDB-confianza usted puede debatir por Twitter, o si lo prefiere, hágalo por WhatsApp, también lo puede hacer a través de Facebook, o también a la gente que nos llama, tiene que tener ahí un poquito de paciencia, porque no siempre podemos atender todas las llamadas, pero nos gusta muchísimo que usted sea parte de este programa a través de sus opiniones. Nos acompaña Karen Yanine, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, feliz de estar una vez más, ya me estoy sintiendo parte del equipo. ¿Cómo le van sus charlas? Bien, me está yendo las charlas. Porque la gente pregunta, ¿cuáles son las charlas que hace Karen Yanine? ¿Cómo pueden contactarse con ella? Es bien fácil. Mi correo es karinyanine@yahoo.com, pero en Twitter, en Instagram, en Facebook es así de sencillo. Karin Yanine, el camino es la meta, charlas motivacionales, lo hemos comentado aquí en el programa varias veces, liderazgo personal, y esta es una época fantástica, porque aquí se mueve mucho de Santiago, regiones, tanto el norte como el sur. Yo sé que he estado seguramente en tu municipalidad, instituciones, empresas, viene ya final de año, las empresas quieren regalarle a las mujeres estas charlas, viene el Día de la Secretaria, en estas cosas hay que anticiparse. Es el 3 de diciembre, pero... Buena época, buena época. Sí, se viene con todo. La gente ahí aprovecha, comuníquese ahí con Yanine y, qué sabe, puede salir muy motivada. Pía Adriasola, abogada, gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos felices de compartir con todos ustedes y, bueno, conociéndonos. Vivian Mayra, gracias por estar aquí nuevamente para hablar de un tema interesante, este tema, Vivian, ¿eh? Muy interesante, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por recibirme una vez más aquí en Conciencia de Valores. Nos acompaña una periodista, Marusela Capiati, Forza Italia. ¿Eh? Certamente, piacere. Agustín, muchas gracias y gracias a todos por la invitación y poder estar acá compartiendo con grandes amigas conocidas de tantos años y para hablar de un tema tan fundamental hoy en día. Oye, chiquilla, ¿son más desconfiadas las mujeres que los hombres? Lejos. ¿Las mujeres más desconfiadas? Sí. Yo pensaría lo contrario. Yo también habría pensado lo contrario, fíjate. ¿Por qué piensan que la mujer es más desconfiada que el hombre? ¿Por qué tendría motivos para ser más desconfiada que el hombre? Porque la mujer en general tiene más rollo, se pasa más película. El hombre, dentro de todo, que lo encuentro que es muy bueno, es más certero, es menos complicado, menos rollento en el fondo. O sea, yo lo veo con la gente que trabajo, lo veo con mi hija mujer, porque de repente uno tiende a pensar que es por generaciones.
pero la mujer, a ver, no todas, pero algunas más, algunos menos. Y los hombres que yo he tenido cerca, que no han sido pocos, hermanos, amigos, gente de trabajo, sí, también, como que no son más confiados. Marusela, ¿tú piensas Yo distinto? pienso lo contrario, ¿sabes por qué? Principalmente por la competitividad de los hombres. Las mujeres quizás, por este cuento de rollos, de telenovelas que ven, que el engaño, Que me dijo que que la no. traición y se fue Juan Esteban y todo lo demás. Pero yo te diría... ¿De quién es el hijo? De quién es el hijo y he quedado ciega. Entonces, pero yo te diría que en los hombres es más por el tema de competitividad. O sea, yo desconfío de ti si te veo avanzar más, con más seguridad, porque me puedes quitar el puesto. O Entonces, sea, ¿tú piensas que los hombres son más inseguros? sí. a la- Muchas veces son niños, ustedes son mucho más niños algunos, y más regalones, Me queda todo lo que mirando tú un quieras. cara de niño aquí. No, bueno, además. Pero sí, esa cosa de la inseguridad, de la falta de confianza, te genera de alguna manera todo esto a raíz de la competitividad. ¿Ustedes comparten esa visión, Pía y Vivian, de que efectivamente el hombre es como más inseguro, que lo hace ser un poco más desconfiado que las mujeres? O esto no tiene ninguna discriminación de género, en realidad puede ser particularmente distinto, hombre o mujer, tenemos los mismos niveles de confianza o desconfianza. Yo creo que todo depende del mundo de las relaciones al final, porque uno basa la confianza en personas. Y dependiendo de cómo se muestre la persona, cómo se entrega la persona, qué hace la persona, cómo se comporta también en su mundo de relaciones, uno va estableciendo también una imagen respecto de aquel que tiene que confiar o no confiar. Entonces, muchas veces yo creo que es una cosa que más bien se establece dentro del ámbito de las relaciones indistintamente entre los hombres y las mujeres. O sea, tú sabes que en esta persona puedes confiar y en esta persona no puedes confiar. Ahora, reconozcamos que la mujer tiene un rol frente a la sociedad distinto y de mayor lucha que el hombre, porque tiene... O sea, entonces, sin de alguna duda. manera uno podría decir, bueno, si la vida me es más difícil, yo podría tener más aprensión y no es así. O sea, Lo que pasa es que depende, porque si es que uno lo pone en el plano a lo mejor, porque, o sea, yo estoy hablando en términos muy generales, o sea, estoy hablando en términos de lo que es la relación de pareja o lo que puede ser la relación laboral, pero si tú lo planteas desde el punto de vista laboral, yo creo que efectivamente a la mujer le ha costado mucho ganarse un lugar y que efectivamente sea reconocida en su valía como aporte al trabajo en términos iguales que los hombres. ¿Vivian? Mira, yo creo que es indistinto del hombre y de la mujer. Siento que esa esperanza, que es la confianza, ¿no es cierto? Una esperanza firme en algo o en alguien, es algo que está casi inherente a la esencia de cada persona. Probablemente cuando tú caminas por la vida mirándola con bondad, tiendes a ser más confiado. Y en ese trayecto te vas dando cuenta de que no todo el mundo es así, vas empezando a conocer quizás la maldad o la venganza, la envidia y todos los sentimientos negativos que influyen a los seres humanos. Y en ese minuto empiezas quizás a tener mayor conciencia y empiezas a ver más en profundidad pequeñas señales, que lo conversábamos hace un rato atrás, pequeñas señales que te van indicando que no es confiable. La persona, la situación, la organización o lo que sea. Ahora, no es fácil entregar confianza, pero también reconozcanme que vivir una vida en la permanente desconfianza, creo que finalmente si tengo que asumir los riesgos, prefiero mejor entregar confianza que vivir de desconfianza. La confianza es la base de las relaciones, como decías tú, Pía, laborales, personales, de todo tipo, o sea, es la base. Y hay personas, como dice la Vivian, que yo me voy a incluir, somos súper confiadas. Independiente de que nos hayan pasado hartos chascarros, que si, puche, confié tanto y la que me hizo, ya sean amistades o pegas o de repente. Yo ahora lo veo más como mujer, por eso te decía que dentro de lo que yo he averiguado, y también la confianza con los hijos, que los hijos tengan confianza contigo. O sea, yo parto un poco de eso más que a lo otro, porque de ahí vamos a llegar seguramente a lo que es la política, la confianza en todas partes. La confianza es la parte en quién confío.
y la autoconfianza. Sí. O sea, Sí, si no también, confías en po. ti, Pero fíjate, yo quiero tomar como algo que cada uno ha dicho y acordándome de las palabras de Stephen Covey, que es un escritor, conferencista norteamericano, que hizo uno de sus últimos libros, así alrededor del mundo, un éxito total, que se llama el Speed of Trust, la velocidad de la confianza. Y él habla de dos bases fundamentales para generar estas confianzas y cómo surgen desde que tú naces. O sea, desde que tú eres niño. Ahí, bueno, partimos con el tema de la familia, con tus lazos, o sea, la estructura base, y después cómo vamos a lo que es más lo social, más lo empresarial, y él insiste que todo esto de el éxito, el liderazgo, y por eso también me acordaba tanto de los hombres y te fundamentaba el por qué creo que los hombres buscan más el liderazgo y el éxito, y por eso la desconfianza a veces, porque a ellos se les ha mentalizado en esa área. Tú tienes tu rol de proveedor, que también lo conversábamos, o sea, el hombre tiene un rol de proveedor, de ser el más fuerte, entonces tengo que tener ese éxito, tengo que asegurar y afianzar mi autoconfianza, y para eso tengo que mostrarme sólido, seguridad. Pero ¿qué es lo que hace que las personas, algunos sean muy confiados y otros sean muy desconfiados? Teniendo incluso... La seguridad. Y la esencia y la estructura con la cual tú te formaste. O sea, si a ti te formaron con valores firmes, ¿no es cierto?, de verdad, de justicia, de equilibrio finalmente en la vida, tú tiendes a pensar que todo el mundo va a actuar de esa manera. Pero en la famosa frase, oye, pero no seas tan confiado. O sea, que en el fondo te van a ya engañar porque te 3, dice 4 eso es un veces. desconfiado, po. Claro, sí. pero Yo creo que hay la personas vida pero es que hay personas por ser demasiado confiadas han vuelto a pisar otra vez la misma Sí, piedra y claro. han vuelto a pasar Es que situaciones. eso es lo que yo pienso, O sea, que ¿hasta qué tú- punto también ser muy confiado tiene sus aspectos que son negativos? No, yo lo ¿Cómo ven encuentro ustedes? súper negativo, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que en general, cuando vamos educando, ¿no es cierto?, a un niño, y a ese niño tú le vas enseñando todos los valores que crees que son los correctos en la vida, ¿no es cierto?, como no mentir, como no engañar, como no robar, como, en fin, todas las cosas que nos hacen ser seres humanos que podamos socializar y tener una vida lo más decente posible. Y en el camino te vas dando cuenta que eso era casi una burbuja, que era un mundo de ensueño, de cuento, y que no todo el mundo es así, y te vas dando cuenta de que existe la maldad, de que existe la envidia, de que existe el engaño, de que existe la mentira. Entonces son como pequeñas caídas, así lo veo yo, como pequeñas decepciones que te van alertando. ¿Pía? Pero es que yo creo que no hay que perder de vista de que estamos hablando de personas y seres humanos. ¿Ah? Yo creo que la confianza es una cosa que tiene que ver un poco con la experiencia, pero al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad que tenemos uno de reconocer los propios errores, de reconocer los errores ajenos también, para tener la comprensión respecto, por ejemplo, de los errores ajenos para poder perdonar. Y restablecer confianza, porque finalmente cuando la confianza se quiebra profundamente, ahí hay una herida, y una herida que puede ser una herida personal, una herida, no sé, de pareja, una herida que se traspasa a la familia y una herida que finalmente es social. Entonces yo creo que es muy importante que también, pensando en que la confianza es un tema humano, o sea, uno no lo puede poner tan en confianza o desconfianza, sino que la confianza es siempre un desafío del ser humano. ¿Cómo establecer confianza? ¿Cómo poner los puntos sobre los cuales, no sé, alguien, por ejemplo, como decías tú, puede confiar en mí porque yo lo miro en los ojos, lo miro de frente, voy con esa bondad que tú dices que es tan, que la gente hoy día no lo encuentra. O sea, uno camina por la calle y ve a la gente apurada caminando, mirando como sin ver. O sea, y si tú te cruzas como para decirle hola, así es como que se sorprenden, así como, ¿qué quiere? Y además desconfiadamente. O sea, yo creo que la desconfianza es una cosa que de frentón está instalada porque lo primero que piensa es qué me va a vender, qué quiere, y se ponen a la defensiva. O me va a robar, o me va a asaltar. Entonces, como cuando tú... ¿O qué quiere de vuelta? Claro, o qué quiere de mí, qué me va a pedir, en el fondo. Pero a propósito de las confianzas dañadas, ¿cuál es
confianza que ustedes entregaron y que más las ha dañado? Y si no ha ocurrido ese episodio, ¿cuál es la que le costaría efectivamente recuperar? ¿Tenés tiempo? Sí, sí, tengo- Vamos a ganar tejido. Oye, todos tienen un papel y un lápiz, yo quiero el mío. pero digan la verdad aquí en este programa, ¿va? Porque creo que los testimonios que a veces se vierten en este programa se identifican con lo que la gente nos ve. Dice, es que la historia de ella fue lo que me pasó a mí. Por lo tanto, lo que yo pueda contar, lo que yo pueda decir es una herramienta de contribución súper potente para la gente que nos mira en este programa. Pero yo creo que a todas, si hablamos por las mujeres, nos ha pasado que hemos confiado. Pero tú, po, di, ¿cuál es la que...? Confiesa. No, o sea, la lista de todo, me ha pasado todo, pero no por eso a este punto quiero llegar. Que en yoga se llama la ahimsa, la no violencia, que es la violencia que no solamente es física, sino mental, espiritual, de pensamiento. Yo he tenido mucha confianza, yo soy una persona que confía en todo el mundo. Y cuando alguien me ha traicionado esa confianza, y le ha pasado mal, yo he tenido la herida, y he pataleado, y he llorado, y he hecho mi duelo, no por eso voy a dejar de seguir en ese camino con otras personas en el camino, con otras posibilidades. Es decir, si he perdido la confianza en un amigo, no por eso ya no voy a tener más amigos. Si he dado la confianza a una pareja y he terminado esa relación, no por eso no me voy a meter en otra relación. Yo Sí. no quedo asustada. Pero reconóceme O sea, no que- todas las personas son buenas, pero no todas las personas son malas. Y es lo que les explico yo a mis hijas desde que nacieron. Pero hay niveles y niveles de un daño de una confianza. No es lo mismo el daño de una confianza de una pareja al daño de confianza a lo mejor de un amigo. O sea, tiene efectos distintos, tiene metástasis distintas. Pero no tiene, crea. Al Depende final del nivel es el del dolor estar. igual, es la desilusión igual, Igual, es la sí. pena igual. Lo que hablamos hace Es un que rato. en lo humano, y yo eso. creo que está el tema de cómo... Cuéntales cómo- el mantra para que lo compartamos con la gente en su casa, porque es tan bonito lo que nos acaba de Sí. compartir Janine, que me gustaría No, que también y no- lo compartiéramos Bueno, con ahí la gente. ahí en su nos llegó casa. a tienen, po. Cuéntalo, todo. repítalo Bacán. tú, porque venía de ti. Que no sea prioridad quien te trate como opción. A ver, ¿cómo es? Que no sea prioridad quien te trate como opción. Sí, claro. O no Ah, trates claro. como prioridad a quien te trata como opción. Claro. Sí. Es un poco, si lo analizamos y nos vamos en la profunda, de un poco lo que estamos hablando entre la Exactamente. GIMSA y el que yo confío en ti. Pucha, pero mira lo que hiciste. La llamaste a ella y dijiste me iba a llamar. Ya, no por eso no voy a volver a hacerlo con, o con gente. Yo por lo menos fluyo, camino. O sea, no soy ni la mejor persona ni la peor persona. Trato de hacer lo mejor posible para irme tranquila cuando me tenga que ir. Ahora, de haber hecho lo mejor. Pero te- no por eso se voy a hacer desconfiar. Sí, pero yo tengo diferencias contigo y también tengo Qué bueno, porque de eso se coincidencias. trata, para que demos O sea, rating, Carlito. Yo tengo coincidencia que efectivamente toda persona que nos ha traicionado, que nos ha dañado, hay que perdonar porque en el fondo quien mejor se hace ese favor es uno. Obvio. ¿Ah? O sea, sin yo duda. estoy de Obvio acuerdo que sí, contigo sin que es duda. mejor sanar el dolor que vivir con el dolor. Pero concédeme que hay niveles y niveles. O sea, Sí. no es lo mismo, oye, pucha, a alguien le presté 20.000 pesos, no me los devolvió. Y claro, que eso no es lo mismo, ni tiene el mismo efecto que una pareja me haya traicionado. Entonces, a eso me quiero, por eso creo que es importante el testimonio también de ustedes, que algún momento sintieron, ¿sabes? Que esta me costó, la sané, pero A me ver, costó. yo creo que siendo mujeres, desde, no sé, por la adolescencia, cuando empezamos a tener nuestras primeras relaciones amorosas, de pololeo, yo creo que en algún minuto todas habremos pasado por la traición, por que nos engañaron, algunas nos habrá llegado más que otros, o también la mala jugada o traición de una amiga, y eso afecta, o sea, ahí yo coincido con la Karin, pero todo esto, fíjate que me lleva a pensar o a concluir algo que es, ¿a qué lleva esa traición, ese dolor? Y es a la falta de verdad. Ahí nos vamos a los valores que decías tú, Sí, y claro. a darte mensajes erróneos, que un día te dije esto es amarillo y después salí diciéndole al resto, no, pues esto es verde. O sea, ahí me cambiaste el discurso. Y eso es lo que yo también le transmito a mis hijos o a mi hija cuando hablamos de cómo son las cosas. Vamos siendo consecuentes, porque si no somos consecuentes y empezamos a disparar para un lado o para otro, finalmente la persona que te ve dice, bueno, ¿y ¿Cómo puedo confiar en para ti? dónde voy? ¿Para dónde va la micro? Claro, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es la ahora verdad? o ahora es ¿Te mentira? fijas? Entonces ahí es donde tú vives esa traición. O sea, si fue de una pareja, me mintió.
me engañó. O sea, no fue consecuente con su sentimiento de amor, de tú eres mi amor, o una amiga que no... Por eso te digo que no te cumplió. son O sea, niveles distintos. O sea, sin duda, Sin duda, pero todos el impacto es faltan a un valor, a la honestidad, a la verdad, a seguir una línea, a ser consecuente. ¿Te fijas? La pérdida de la confianza es terrible, porque No, sí, finalmente te destruye todo. que crezca la confianza es una vida y que caiga es en un minuto. Ahora, en tu pregunta concreta, porque yo creo que lo que tú quieres es que nosotros hablemos de verdad. Y yo te voy a contestar de verdad, independiente que yo creo que esto me va a costar bien caro. Pero es verdad, yo conocí la traición en la política. Ahí conocí la traición. Ahí conocí lo que era la falta de confianza. Terrible. Y con un dolor gigante, porque como venía de la vocación, uy, me toqué el micrófono, venía de la vocación, tenía un sentimiento de una ilusión muy bonita, en donde todos íbamos a actuar por el bien común y por hacer las cosas bien, y ahí te encuentras con un cruce de egos y con un cruce de maquinarias y de triquiñuelas y de estrategias que rompen tu confianza. Pía, tú... Y a mí me encantaría que la Pía lo dijera, porque ella es la señora José Antonio Caz, eso mismo que iba a candidata a decir yo. presidente, entonces debe conocer muchas historias. Pero aquí hay un tema interesante. ¿Es posible, tú eres la esposa de un diputado de la República, que ha hecho candidato a presidente, que ha hecho una carrera política relevante, que es candidato a la presidencia? Y yo he escuchado muchas de estas versiones en todos estos ambientes y también de la propia ciudadanía, que la política es muy sucia, que es imposible tener una política confiable, que es difícil establecer lazos de confianza, aún en los acuerdos, que sí es que son los acuerdos delante de las cámaras, porque después cuando hay una diferencia arrojan todas las diferencias, o sea, todas las situaciones interiores en los cuales lo hacen quiebre. Hoy veíamos, por ejemplo, que aparentemente la semana pasada que había un acuerdo en un cierto partido político como el Frente Amplio, después entre ellos mismos habían situaciones de desconfianza. Entonces, ¿tú crees, primero, cómo ha sido tu mirada de la política, de la historia de la política y de ser esposa de un diputado? Y si verdaderamente crees, sinceramente, en el interior, que es posible establecer una política confiable. A nivel de ideal uno podría decir que sí, pero uno se da cuenta que a lo mejor eso es imposible. Y más de alguna vez si pensaste y le dijiste a tu marido, ¿por qué no te salís de esta cuestión? Mira, yo, a ver, ahí voy a, o sea, si quieres que haga un poco historia, o sea, yo por mí feliz que se hubiera dedicado a, no sé, cualquier cosa. Porque claro, la política, a mí justamente, como tú decías, me tocó conocerla por dentro, yo sé exactamente de qué se trata y a mí... bueno, primero en lo personal, lo que más me cargaba de la política es que me arrebataba a mi marido. O sea, era lo más terrible porque José Antonio siempre ha sido una persona muy dedicada al servicio público. Entonces él terminaba sus horas de trabajo, no sé, formales ya fuera cuando trabajaba de abogado y además era concejal o trabajaba como diputado y tenía terreno y todas sus horas de política que hacía, la buena política, esa política ideal de la que uno habla, la hacía a deshora, que es la hora en que las horas familia. En las horas en que la gente ya llega a su casa, entonces tenían reuniones de comida. Entonces era un tiempo familiar sacrificado enorme. Y una vida de 21 años, yo creo que fue la primera elección a la que se presentó cuando fue alcalde por Buin. Pero en esa oportunidad a mí me tocó acompañarlo durante la campaña. Teníamos los niños, los mayores muy chiquititos, teníamos 3 niños, y yo esperaba al cuarto. Y en esa oportunidad yo quise acompañarlo, en estas salidas nocturnas en el fondo. Y ahí dejábamos a los niños durmiendo, salíamos a las 8, volvíamos a las 2 de la mañana y íbamos a recorrer los sectores más pobres, donde muchas veces había, no sé, un techito de zinc, una lluvia torrencial y un bracerito y unos viejitos ahí que escuchaban a este niñito, porque además tenía una cara de guagua salvaje. Tú que te ves joven, bueno, él se veía también mucho más niño de lo que en realidad era, porque ya tenía 28 años y se veía como un niño, o 30 años, se veía muy niño.
Pero a mí el contacto con las personas y la ilusión que generaba ese idealismo que él tenía y que lo movía con tanta fuerza a preocuparse de las personas, a mí me encantó. Entonces ahí yo suscribí, yo dije ya, ¿sabes qué? Por estas caras que conocí, por estas personas que vi, vale la pena el sacrificio. Y la ilusión. Y la ilusión. Y fue súper sacrificado. Bueno, perdimos esa primera elección. Así que lloramos ahí en la calle con la gente del comando, lloramos juntos porque fue doloroso, porque efectivamente ahí hubo una desilusión por un tema político que José Antonio lo previó porque fue a presentarse ante otra persona que después se inscribió como candidato justamente para que no se produjera esa división. Tú hablas de un periodo de participación en la política, directa o indirectamente, de 20 años, más o menos. 21. 21 años. ¿Te parece que aún se puede seguir confiando en la política? O sea, cuando, yo creo que... cuando hoy día te encuentras con una ciudadanía que... Es que de yo hecho, creo- por algo- ¿Cuáles son las instituciones menos confiables? Yo creo que, Y mira, aparece- José si yo Antonio me encuentro- se retiró de la UDI Sí. y está haciendo, ¿no es cierto?, toda esta campaña para ser presidente y él está encauzando, ¿no es cierto?, todos sus ideales porque ha sido bien valiente, de hecho lo ha pasado re mal los últimos días. También se fue porque él no confió más. Claro, Ahí- Pero mira, o sea, antes tú que me viviste lo responda, esta yo falta les, de quiero confianza. yo les quiero recomendar, si usted quiere comprar un auto, Chevrolet es la mejor marca. ¿Y dónde puede ser? En el líder, Inalco. Ahí encontrará una gama de vehículos y modelos, todo terreno. José Antonio Kast, que verdaderamente está muy preocupado en la Araucanía, debería comprar ese vehículo, el que aparece en No, ese pantalla. todoterreno, ese todo de ese terreno. color, de ese color. Espero que no se lo No, de ese apedreen, color mejor, no nomás del la otro. Araucanía. www.inalco.cl, ahí encontrará financiamiento en cómodas cuotas con un CAE bajísimo. Inalco, líder en Chevrolet. Pía, ¿se puede confiar o no se puede confiar? Bueno, yo creo, como decíamos antes, todo depende de las personas. Yo creo que al final lo que ha pasado y lo que ha ocurrido aquí en la política chilena es que de alguna manera las personas empezaron con malas prácticas, esas malas prácticas se fueron validando, se empezaron a armar maquinarias o cosas que de alguna manera, bueno, salieron a la luz pública, escandalizaron a todo el mundo, pero como dice José Antonio, o sea, a ver, ¿quién puede tirar la primera piedra? O sea, ¿quién de todas las personas no ha comprado a lo mejor qué sé yo, un disco pirata, en fin? Entonces yo creo que al final el tema pasa por cómo se ejerce la política y cuáles son las motivaciones por las cuales tú estás metido o quieres participar en la vida pública. Cuando la participación política tiene que ver con tu bolsillo, ahí hay que tener cuidado, porque las tentaciones van a estar todo el rato. Y resistirse a las tentaciones hay que ser una persona muy fuerte, muy valiente, muy entera, muy ética, porque yo creo que todo el tiempo hay muchas, no sé, moscardones si tú quieres, pero los alcaldes, los concejales, o sea, tú viste el año pasado lo que pasó con los concejales y estos tours que se organizaban o estos congresos que se organizaban con tremendos gastos públicos. Y se siguen organizando y se y siguen siguen organizando. viajando. Para Bueno, las famosas capacitaciones. entonces, Sí, pues. bueno, Otro José día había un Antonio grupo en París. Bueno, y Ahora, yo te toco No sé el qué punto hacían en París, porque pero estaban en París. al final, a todos nos perjudica como nación que no haya una credibilidad a autoridades de todo tipo. Es que Claro. piensa tú, Porque finalmente no podemos construir un país así pero, Agustín, desarrollado. piensa tú que hablas de el quiebre de las confianzas en las instituciones y que yo te hablaba hace un rato de la coherencia en los mensajes, de no hablar con la verdad. Tienes a una institución que siempre tuvo la mayor credibilidad, que era Carabineros, ¿cierto? ¿Cierto? Pasa lo que estamos viendo a diario y descubriendo a diario. Se supone que su lema es orden y patria. Orden y patria, o sea, orden, seguridad Orden y patria por la nación. por la nación. Y hoy en día, pero mira, Pero, yo no te pero cuestionas, explíqueme tú- un fenómeno el siguiente. Cuando yo tengo un escalón que se llama financiamiento irregular de la política, que no era algo que se veía en Chile, siempre mirábamos los vecinos, la corrupción de los vecinos. todo escondido. Sí, pero esto ocurre el año 2014
colindando el 2015. Ujú. Después vemos que esto afecta también el caso Cabal, ¿no es cierto? Que Y- vino a y agrandar la Después la vamos bola de sumando, nieve. también en estos años vamos Empapó sumando todo, y vamos sí. viendo el tema de las colusiones de las empresas, ¿no es cierto? Entonces cuando uno va viendo toda esta escalada, uno dice, yo pienso así, por ejemplo, pucha, si me pillaron una infidelidad, no voy a estar otra vez siendo infiel, dice uno. Bueno, habré aprendido la lección. Tendría que haber producido es un quiebre en la sociedad, más allá de tirar un marco legal de una ley de probidad para decir, bueno, esto nos tiene que cambiar como sociedad, como país. Esto no podemos. Pero sin embargo te encuentras, por ejemplo, en cada semana con nuevas noticias. Acaba de salir una noticia que me llamó mucho la atención, que los funcionarios públicos, al momento que se les contrata, se pueden ganar un bono. Sí. Y les acaban de un pagar un 9, bono un de 9, un 10%. Le puede, pero tiene que Pues llegar a sí, una bueno. meta de cumplimiento de servicio de excelencia un 95%. Sí. Y para subir a ese bono más o menos que ser un 7, un 9% de sus remuneraciones. Si está entre la escala entre un 75 y un 80, es un 3,2. Y depende del grado que tenga también. Y bajo eso, nada. Resulta que ahora salió que todos ganaron el 95%. Todos. Entonces, Sename incluido, por favor. Subrayan lo pero que notaba. saquemos la fotografía de eso y no aprender la lección del 2016, del 2015, No, y además del que ahí está 2014, el hablando del tema de las bolsillo. confianzas, hablando Ahí del tema de está las el confianzas. bolsillo que decía la Bueno, Pía. se dan dos cosas. Uno, que la gente debiera hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien, digamos, porque la excelencia debiera ser lo que nos prima a todos, en lo profesional, en el trabajo. Yo veo aquí, tenemos sonistas, tenemos cámaras, están todos concentrados haciendo bien su trabajo, tú en la conducción del programa, haciéndolo bien, no por el bono, sino porque uno lo hace bien Porque te porque gusta, es así. porque Pero por te otro llena. lado, también tienes el problema de bajos sueldos. Entonces es una manera de equilibrar un poco el Ahora, tema. Y por otro lado tenemos el tema de la política, que finalmente todo esto se va a reducir a que solamente los que tengan la capacidad económica van a poder acceder a los cargos públicos, porque hacer el las acceso al campañas, poder. exactamente, y tener acceso implica un gasto enorme. Y solamente ese gustito se lo pueden dar las personas que tengan un... espaldas muy grandes. pero Esto no va a ser hablemoslo- democrático. Hablemoslo en positivo, no solamente pueden también referirse al tema político, pero en realidad esto tiene que ver con la relación humana. Yo ¿Cómo, creo que- cómo se recupera? Hablemos de cómo se recupera. ¿Cómo Yo creo que con la recuperar educación, una fíjate, confianza con la deteriorada? educación desde niños. Pía. Yo creo que lo que tú decías, Marusela, es súper importante. Es decir la verdad y ser coherente con la verdad que uno dice. Porque por último, cuando cada persona dice la verdad desde su mirada y la dice honestamente y es coherente con eso, cada uno sabe bien con quién está hablando. Si el problema son la cantidad de máscaras, la cantidad de discursos falsos o Que voy para allá, voy falseados, para acá. o digo una cosa y hago otra distinta, o voy a prometer no sé qué y termino haciendo toda la contraria. O sea, Eso que tú dices. eso es, tremendo. Es la verdad en las Es relaciones de tremendo. las personas. Y en la Pues, relación de las Sí. personas es la base y eso se proyecta hacia las instituciones, porque uno dice, bueno, ¿dónde está el mal? Las instituciones no existen si no hay personas. Entonces, ¿desde dónde parte el mal? El mal está ser humano. desde las personas que además, habiendo males, empiezan a callar los males que hay porque ven lo que está pasando Y lo y empiezan a no se tapar. atreven Sí. no se atreven a decir nada porque chuta, no vaya a quedar mal o voy a perder la pega y entonces se empiezan a crear sistemas que quedan atrapados dentro de una mentira complicidad, y de una además. complicidad en que uno, y muchas veces será por estado de necesidad, o sea, yo no juzgo a las personas que están en esa situación porque muchas veces a lo mejor una persona que se cayó, bueno, dependía su sueldo y el sustento de su familia de tratar de quedar paralizado, pero estaba siendo testigo de lo que estaba pasando. Cómplice pasivo. Y entonces un cómplice pasivo de algo que pasa, pero ocurre en todas partes, o sea, ocurre en los hospitales, en los procedimientos que hay que hacer y que de repente no se hacen, en las platas que tienen que llegar a destino y se desviaron en el camino. Uno lo ve en todas las cosas. Karin. O como en estos funcionarios públicos que reciben el bono y que muchas veces, me llegó. Claro, Mejor. y uno dice, me ¿y la tocaba- evaluación? ¿Dónde está la evaluación? No ¿Qué está. pasó con los 1.313 niños que murieron en Sename, con todos los funcionarios que fueron premiados con el bono del rendimiento? Karin. Yo las estoy escuchando con mucha atención. Yo estoy en la vereda del que tiene que votar por
por lo que cree, y obviamente el escenario que tenemos las personas normales, digamos, que nos dedicamos al yoga, a hacer deporte, que tenemos, nos encontramos con, claro, con este escenario donde aquí, claro, la confianza, digo, ¿en quién confío? Y un poco lo que se hablaba acá, es que todos te dicen un cuento, o sea, uno yo lo tengo asumido desde hace muchos años, desde que empecé a votar a los 18 años, que lo que me dice una persona es lo que no va a hacer, en general. Entonces no le tengo confianza. Pero estoy atrapada, porque tengo que votar por alguien. Sí. ¿Y por quién voy a votar? Bueno, primero por al que más le crea. Y también está mi otra parte, mi angelito, mi Davidito me dice, ya, pero el que también te convenga. ¿Quién te convenga? Bueno, el que me siga dando pega. Pero obvio. Entonces, y ojalá me diga la verdad y trato y creo. Y siempre estoy anhelando quiero creer y me cuesta mucho y sé que, como les dije hace un rato, que hay gente buena y gente mala que uno le dice a los niños desde que nace y seguramente no lo dijeron a nosotros, de que el ser humano podría, no tengo mucha esperanza, pero reivindicarse en el fondo. Mira, desde chiquitito, como decías tú, o sea, mira, hablando, yo les digo mantra, porque son cosas que repito, que esto le va a hacer mucho sentido a la mamá que nos está escuchando, y que para la vida también, porque mis hijas eran chiquititas y ahora son grandes, y son las mujeres, y ya votan dos de ellas, y son parte de todo esto que estamos hablando. De la y sociedad. Siempre yo les dije, y esto es aplicable para todos, no solo para los niños, verdad conversada, mentira castigada. Y yo creo que esto se puede subir a todo lo que estamos hablando, la política, las de confianza. No crean que solo es la política, los medios de comunicación, o sea, entonces va a todas partes, en el deporte. Les toco un punto que, un ángulo de lo que decía Marusela cuando hablaba, esto se resuelve con la verdad. Pero hay una forma también de una verdad, y que no se practica, que es que todo lo que estamos aquí en esta mesa, más de alguna vez a alguien hemos traicionado en un nivel de confianza, en un ángulo de la historia de nuestra vida. Pero existe un ángulo también de la verdad, que es la capacidad de pedir perdón y reconocer cuando me he equivocado. Eso también, si esto estuvo mal, reconozco y pido perdón. Eso es parte de la verdad, para restituir una confianza. Exactamente. Pero es una praxis que no se ve. O sea, yo en el financiamiento regular de la política creo que el único que lo vi, que lo dijo públicamente, fue Iván Moreira. No encontré a nadie más. Todos los demás, como que la cosa se empieza a justificar. Entonces, mientras no se tenga esa capacidad, que también eso es complejo también, que alguien diga, mira, yo quiero pedir perdón porque hizo esto y esto, yo no sé cómo va a ser la reacción de la ciudadanía también. Una ciudadanía que está también con mucha ira, que quiere tirar las piedras, pero también que los que están tirando las piedras tendrían que también preguntarse si también están libres de una serie de actos chiquititos que también se cometen hasta en los supermercados, Eso digamos, es lo que o cuando decía tiene que ver yo. con el tema del Sí, vuelto, me lo po. dejo el vuelto, porque también tiene que ver con Sí, el tema de po. las confianzas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la educación es la base en este tema. Me tocó el semestre pasado dictar el curso de comunicación organizacional en la universidad, y aparte de todos los conceptos técnicos y de todas las teorías, ¿no es cierto?, y toda la intelectualidad que tiene un curso universitario, yo le di una importancia muy grande a los temas valóricos, muy grande, y era un refuerzo permanente. Al final del curso se me acercaron varios alumnos, y cuando te digo varios, fueron varios, diciendo, gracias profesora, porque en realidad la mirada que usted nos hizo ver y la reflexión fue algo que no habíamos en el fondo tocado y no habíamos sentido, y pucha que es importante, porque en el fondo cuando tú le vas abriendo la conciencia a los niños y a los jóvenes, en que hay dos maneras de caminar en la vida, bueno, hay más en realidad, pero el pensamiento dual, digamos, de todos los seres humanos, generalmente vemos el buen y el mal camino, y obviamente el buen camino es el más difícil, y es el más largo, pero es el correcto. Es el que debemos seguir. Entonces, si nosotros estamos inculcando eso a través de la educación y obviamente a través del modelo, ¿no es cierto? Somos modelo para nuestros hijos, somos modelo para la sociedad, en fin, va a ser la manera en que podamos salir de esto. Si esto no se toca a nivel de educación, no va a salir. Ahora, yo creo que influye mucho a ver, yo creo que como sociedad tenemos que hacernos responsables. Primero, hacernos un diagnóstico. O sea, porque si no nos miramos y no vemos que realmente estamos en una crisis de credibilidad y de confianza tremendo, no vamos a proyectarnos hacia ningún remedio. O sea, Es que José Antonio... un pequeño paréntesis ahí.
es que la responsabilidad de todos finalmente no es responsabilidad de nadie. No, es que Entonces, yo digo... y siempre yo recuerdo un acto que me pareció bastante democrático, algunos quizás no estarán de acuerdo con eso, cuando el presidente en algún momento pide perdón ¿Sí? por también haber sido parte de un proceso en que él sintió que tenía una responsabilidad frente a la sociedad. ¿Sí? Insisto en el tema del perdón, porque Sí, el pero tema yo del digo, perdón te permite recuperar confianza. Es que por eso mismo, bueno, es que son muchas cosas, porque en el fondo, ¿qué es lo que querría uno? Que ojalá nos diéramos perdón, nos pidiéramos perdón y siguiéramos adelante respecto de los actos sucedidos durante el gobierno militar y de una vez por todas pudiéramos mirar hacia adelante. Pero tú ves que una y otra vez volvemos al tema y es como que estuviéramos metiendo pero el dedo en la herida para que nunca pudiera haber perdón. O sea, es una cosa que uno se pregunta, porque yo creo que, yo creo que las heridas que deben haber sufrido cada persona, cada madre que perdió a su hijo de lado y lado, o sea, es un dolor irreparable. O sea, y sigue, o sea, y si uno se pone en la situación, o sea, uno dice... O sea, ojalá que nunca hubiera pasado, ojalá que nunca fuera a pasar de nuevo, ¿te fijas? Pero nosotros también pensamos que de alguna manera nosotros tenemos que tomar la historia, contarla de verdad, porque la historia no parte en el año 1973 como muchos creen o muchos dicen, y de alguna manera en esa mirada común, porque yo creo que si nosotros nos sentamos, o sea, logramos vencer esa barrera, oye, de allá o de acá, todos nos sentamos y miramos y decimos, bueno, o sea, nos tocó vivir esto. Mucho, o sea, ya los de la generación, nosotros éramos a lo mejor dentro de los más jóvenes, dentro de ese hito histórico, pero ya las generaciones más jóvenes ya no fueron parte de eso y van heredando una serie de dolores y heridas que también están aumentadas y agrandadas también muy desde una mirada de un aprovechamiento político. Yo lo digo muy como ciudadana común y corriente porque yo no soy nada de política, pero sí me doy cuenta de que de alguna manera no podemos dar un paso adelante porque todo el tiempo está alguien como usando esto para volver atrás una y otra vez. Y la gran pregunta es que la solución democrática que nos dimos como país y que es lo que hemos llegado a construir hasta ahora, tampoco ha sido la alegría que llegó, que esperábamos, ¿cómo nos proyectamos entonces para adelante? Ahora, ¿Cómo nos solucionamos? Eso tiene que ver con la mirada de país, pero también tiene que ver con la mirada de las relaciones que vivimos en el día a día cotidianamente y cómo recuperar eso. Insisto en ese tema, cómo recuperar una confianza dañada. Me lo van a contestar a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Bien. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-confianza o a través de WhatsApp. ¿Cómo recuperar la confianza? Ya hablaba del tema del perdón. Marucela. Mira, te estaba comentando recién que para pedir perdón, pero perdón de verdad, hay que llegar a un acto de humildad y de contrición tan grande, porque no sacas nada, como decíamos recién, pedir perdón de la boca para afuera, porque yo puedo llegar, como muchos políticos lo han hecho, muchas personas públicas, a decir perdón, me da culpa, pero no les creo. No ti credo niente, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque tus actos han demostrado otra cosa. Dijiste esto, pero hiciste esto otro, o sea, volvemos para atrás. Pero si realmente mi actuar demuestra ese acto de contrición con humildad, yo creo que don Patricio, como tú lo mencionaste en su minuto, llegó a mostrarse humildemente, no solo como primera autoridad del país, sino que se mostró más como persona. Mostró la emoción de él como ciudadano para pedir perdón, con empatía. Sí, ahora, a mi juicio, no basta solamente la fase emocional.
Y lo digo sobre todo en las relaciones de pareja, porque él puede ir llorando, pidiéndole perdón a ella por lo que hizo, pero a la semana siguiente Hace lo mismo. Hace lo mismo. O sea, si no hay un cambio, o sea, creo que ese La perdón, acción, creo que tus actos. que ese perdón no existe. La semana pasada estuvo aquí la hija del general Iturriaga Neumann, y una de las cosas que ella decía, bueno, evidentemente ya no nos podemos poner de acuerdo en un punto, en esta materia de un lado y del otro, pero ella decía en este programa que se había encontrado con hijas también del otro sector y que una de las ideas que se le había ocurrido a ellas es no transmitir este odio a las generaciones que vienen. Es que eso es un gran paso. Ahora, a mí me parece que... Eso es un paso ¿por qué tienen que ver las maravilloso? generaciones que vienen? O sea, si finalmente yo tenés que transmitir el odio a las generaciones que vienen y el resentimiento, Exacto. No, y te vas quedando no lo vamos a pegado resolver. y no nunca lo vamos a resolver. salir de la espiral. ¿Qué opinan de ese? Bueno, yo creo que, perdón, disculpa, Bea. Yo creo que ese es un tema bien importante. Yo creo que en la medida que van pasando las generaciones, fíjate que ya ha pasado ¿cuántos años? Más de 30. Y todavía seguimos en el 40. 44. Todavía seguimos en el... Yo logro entender que las personas que perdieron a sus familiares y que nunca más lo vieron, que no le pudieron dar sepultura, que nunca vieron el cadáver, porque además yo sufrí una situación así, es terrible. O sea, no hacer un duelo sin un cuerpo es una cosa horrorosa que te persigue. Logro entender ese dolor y logro entender el otro lado también. Sin embargo, creo que como te decía, en la educación, en el transmitir a nuestros hijos una mirada de futuro positiva, Optimista, de que esta de lección vida. pasó, Sí, fue una sí. cosa histórica, ocurrió, es verdad. ¿Quién nos enseñó? Exactamente, y no podemos seguir pegados ahí porque si no, nunca vamos a salir de ese huracán de rabia, de resentimiento, de odiosidad, y vamos a quedarnos siempre pegados y el país nunca va a despegar. O sea, tenemos que... en lo Estamos posible hablando de un salir tema adelante. país, pero si lo volviéramos a llevar a la vida cotidiana. No, Esto ocurre también cuando una pareja se separa. Si yo le voy a transmitir... Pedático las parejas separadas. No, pero es que, bueno, te puedo tocar distintos temas, te puedo tocar un conflicto laboral, un conflicto de relaciones humanas. Es que O sea, es lo que te extrapolable quiere a todo. humano. Sí, Yo claro, lo entiendo, yo Ah, sí. si finalmente, ¿qué trato de contrapasarle al nieto, digamos, Pero el que eso problema no- que tuvo bueno, el hijo? O sea, no... Pero por eso es lo que hemos estado hablando en el fondo, desde que uno ya como mamá le inculca a los niños, porque esas son las nuevas generaciones, y no solo para la política, no solo para las comunicaciones, para la vida. Yo creo que, y pienso un poco, tal vez como debiéramos pensar todos, en ser positivos. Mira, tenemos un camino en esta vida. De aquí todos nos vamos. Unos se van antes, unos se van después. La idea, supongo, que todos quieren ser felices. Exactamente. Con lo que les toca, tirando para arriba, confiando. Hay desconfianza, hay disolución. La desconfianza de las parejas, yo la he vivido varias veces, no solo una. Y es terrible, y es doloroso, y todo lo que tú quieras. Pero eso no me hace, como lo mencioné en la primera parte del programa, que nunca más voy a confiar en otro hombre, en otra situación, en otra empresa. Pero es porque aprendiste. Pero aprendiste. gracias a eso Vas aprendí, a tener Hay ojo muchas- la próxima vez en este detalle. claro. Pero, Karin, hay muchas mujeres que le ha pasado la historia tuya. Con uno, con dos. Casi todas, ya. Bueno, y no están en la parada tuya. No están en la parada tuya, están en la parada del resentimiento, del rencor. Por eso del tienen dolor. que ir a la charla. Pero obvio, sí. Pero es que no te puedes quedar ahí porque el resto que te queda, que ya lo dijimos, puede ser Pero un dale, minuto más dale o un 20. tips, dale un tips ¿Ah? a la gente, porque no es cosa, no te podéis quedar ahí, o sea, no es un tips. O sea, en el fondo, mira, una de las cosas que a mí me sirvió Karin Giannini para sacarme los dolores fue esto. Es Acuérdate- aprender ¿viste? por qué me pasó esto. Exacto. ¿Por qué me pasó esto? O sea, Y tener me una tomo el tiempo que mirada. tenga que tomarme y Sí. lo que a mí me hace sentido. Porque si aquí, en este minuto, pasa X situación, créeme que a nosotros 5 nos va a parecer diferente, depende de nuestra edad, de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, poca o mucha, cómo lo afrontamos, cómo lo tomamos. Y ahí Vamos está a en eso, pensarla más, vamos a tener aprendiendo. más ojo. Tenemos que aprender y tenemos que aprender a ser felices y a leer. ¿Por qué pasó esto? ¿No? Es porque siempre es como lo que te decía, vaso medio vacío. Ay, no, porque tú me dijiste. Porque nunca nos miramos hacia adentro y siempre estamos Exacto. esperando que afuera, que nos solucione la vida, los políticos, los medios de comunicación, el clima, porque se hace frío, terrible, porque se hace calor, también es terrible. Todo es terrible. ¿Entendí? Entonces, ¿qué hace uno? No confía en uno. Y ahí parte todo, y parte Pero las mentiras, y parte los ese engaños, y punto- parte y yo te doy confianza, porque una cosa es que tú me des confianza, pero yo me debiera preocupar de que yo dé confianza, como mujer, como mamá, como empoderada, como deportista, como amiga, como de confianza, desde una invitación a venir acá, que te dé la confianza que sí voy a venir. Po.
Y viniste. Exacto. Y viniste. Pía. Bueno, yo creo que así como tú dices, Karin, el tema está en poder aprender. Yo creo que no hay ser humano libre de dolor. Y yo creo que la labor que nosotros tenemos justamente con nuestras familias, porque al final es en la familia donde se forja primero la conciencia de verdad y de mentira, porque uno lo trabaja con los niños, uno también fue niño, uno también fue aprendiendo. Y en esa coherencia de vida uno también va transmitiéndole a los niños valores que ellos van absorbiendo. Uno, la verdad, y lo otro, que como ninguno de nosotros como seres humanos estamos exentos de dolores, poder perdonar yo creo que es una cosa súper importante. Incluso los propios errores también son fuente de mucho dolor. Entonces es muy importante también aprender a mirar eso como lo decías tú, como una ocasión de enseñanza y como capitalizar eso para la vida, o sea, para la felicidad de la vida que uno tiene, porque finalmente los errores son parte de la vida. Perdonarse uno, pedir perdón y dar perdón, ese es el privilegio que tenemos nosotros como personas. Y practicarlo yo creo que también, como decías tú, pasa porque efectivamente haya conciencia real del mal causado, porque cuando uno tiene conciencia real del mal que hizo, uno realmente se duele y uno no quisiera hacerlo más. El problema es que muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces ahí es donde necesitamos, yo creo que ayudarnos, ahí viene la parte como más social, que en familia, o sea, la corrección fraterna, Empieza por casa. Empieza por casa, si la familia es demasiado importante en eso, cómo nos educan los hijos a nosotros, nosotros a los hijos, el marido, la señora o la pareja, cómo vamos como creciendo en esa transparencia, en esa veracidad, en ese restablecimiento de las confianzas, que es como... Vivian. Sí, mira, yo coincido y quisiera poner un acento en el tema de abrir la conciencia para mirar. Muchas veces nosotros tenemos problemas de confianza y traicionan nuestras confianzas porque quizás no quisimos ver lo que había que ver. A veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando que el mundo era color de rosa y no era rosa, sino que era morado, por decirte una Nos auto boicoteamos. Exactamente, y en la medida que tú vas teniendo mayor conciencia de tus limitaciones, de tus errores, de tus fortalezas también, y vas viendo en el otro, pero de verdad con los ojos en profundidad, no solamente lo que quiero ver, ahí también hay una posibilidad, ¿no es cierto?, una oportunidad de poder mirar de una manera más humana, más profunda, entendiendo al otro, entendiendo que quizás lo que el otro está haciendo viene producto de su miedo, de su formación, de su estructura, de su forma de pensar, de su falta de confianza, de su experiencia de vida. No es solamente porque te quiera dañar, sino que, ¿te fijas? Entonces, eso es en el fondo lo que hablábamos recién, abrirse un poco y con la experiencia de los años uno va aprendiendo. Creo que hay un tema también que tenemos que todos aprender a desarrollar, es aprender a decir que no. Poner límites. Aprender a decir que no, poner límites, porque- de todas porque maneras. cuando no digo no y genero expectativa en el otro, ya hay algo que no voy a cumplir. Exactamente. Eso es lo que pasa en el mundo de la política. Que uno se promete todo lo que se pueda prometer por ganar una Por elección. ganar un voto. Porque hay cosas que no se pueden cumplir. Lo que estoy diciendo, en el fondo, ya estoy traicionando, antes de ser electo, ya estoy traicionando, estoy digamos, mintiendo. a los electores. Pasa también, vuelvo al tema de las relaciones de pareja también, cuando hay situaciones en las cuales sencillamente tengo que decir que no, porque voy a dañar al otro. Entonces, la asertividad, en eso, Marusela, pasa a tener un valor súper potente también en este Y el tema de la autocontrol, confianza. o sea, controlarme de que voy a actuar en consecuencia, de que es no y es no. Y ahí está el límite, que uno muchas veces lo hace con los hijos, ¿Por qué nos cuesta decir que no? para no quedar mal. Sí, no nos gusta ser el malo. O sea, si yo a mi hijo o a mi hija, a mi adorada Rafaela, le digo, no puedo, porque no tengo el recurso, porque no nada, pero después llego con la muñeca. Chuta, estaba diciendo la verdad, le estoy mintiendo. ¿Te fijas? ¿Pero por qué lo hago? Porque no quiero quedar mal con ella, porque no quiero que llegue después al colegio y diga, pucha, mi mamá,
Cariño, es cariño, Claro, mira, es pero cariño y miedo. Ahí se maneja el ser Es humano. cosa de afecto, el miedo. de no perder. Y yo creo que el tema de las Bueno, expectativas también. Eso ya se nos Pero fue el tiempo lógico, ya. El pero yo miedo. creo que El miedo es decir lo que no, ataca a lo todos los decía seres Buda, humanos. pero qué Sí, bueno el decir miedo, no el porque miedo. tú demuestras carácter, demuestras que puedes también no ser capaz. Malucela, gracias por haber No te venido hace aquí a menos Conciencia de persona Valores. decir que no. Karin Giannini, gracias por estar Gracias, nuevamente con encantada. nosotros. Cuando Motivamos a la necesite, gente aquí ahí que la estaré. llame para las charlas motivacionales. Vivian, gracias por estar aquí en Conciencia de Gracias a Valores. ustedes. Y muchas gracias, Pía, por haber venido a nuestro Muchas programa. gracias. Siga debatiendo ahí en las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Namaste.